El Consejo de Ministros ha tenido un marcado carácter económico este viernes. El Gobierno ha aprobado un Real Decreto Ley que contiene medidas como la mejora de la gestión del gasto farmacéutico. En esta se incluye que los médicos deberán recetar el medicamento por el nombre de su principio activo y no por la marca comercial. Asimismo, los farmacéuticos dispensarán el medicamento a menor precio. Todos tenemos que tener responsabilidad en el ahorro. Tiene que haber un compromiso colectivo de los gobiernos, de los médicos, de los farmacéuticos y de los ciudadanos. Los botiquines de nuestras casas no pueden acabar rebosando medicamentos sin utilizar, medicamentos caducados que pagamos todos con nuestros impuestos, pero que muchas veces ocurre. Por otro lado, se aumentan los pagos que las grandes empresas con 20 millones de euros o más de cifra de negocio adelantan a cuenta del impuesto de sociedades. En este momento, lo que decimos es las empresas entre 20 y 60 millones de facturación aplicarán en sus pagos fraccionados un tipo del 24% y aquellas que tengan al menos 60 millones de facturación aplicarán un tipo del 27%. Como ven, en todos los casos inferior al tipo general del 30%. Además, se ha reducido hasta el 31 de diciembre el IVA por adquisición de vivienda nueva del 8 al 4%. El objetivo, dar salida al stock.